Hola a todos, vamos con la pregunta número 63 del modelo PSU de matemáticas. Antes de empezar a leer todo este corcho de información que nos da esta pregunta, que es bien pesado, quiero hacer un ejemplo de muestras un poquito más aterrizado para que se den cuenta entre comillas, la magia que se produce con las muestras. Imaginemos que tenemos una población de 4 elementos. Súper original, vamos a tener los elementos 1, 2, 3 y 4. Esos 4 números. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a sacar todas las muestras de tamaño 2, sin reposición, sin reponer y sin orden. Cuando hablamos de sin reponer y sin orden, estamos hablando de una combinatoria del total de elementos de tamaño 2. Claro, de formar grupos de tamaño 2 de un total de 4 elementos. Porque no importa el orden. Que no importa el orden implica que es una combinatoria, y sin repetición significa que es una combinatoria sin repetición, que tiene su formulita, que lo vamos a notar primero así como más general. Cuando tenemos un total de elementos n cualquiera y queremos formar subgrupos de k elementos, va a ser n factorial partido en n menos k factorial por k factorial. Así bien bonita la fórmula. Entonces, si lo queremos llevar a este caso que le estoy planteando yo, vamos a tener que es una combinatoria de 4 sobre 2. Es decir, 4 factorial partido en 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Ese son 2. Para descomponer esto, yo generalmente trabajo el numerador hasta que coincida con uno de los denominadores, es decir, 4 por 3 por 2 factorial, partido en 2 factorial, que es 4 menos 2 factorial, por 2 factorial. He dicho mucho la palabra factorial. Y bueno, está multiplicando y está dividiendo, así que cancelamos un 2 factorial. 2 factorial es 2, y esto finalmente nos queda 4 por 3, 12, partido en 2 igual 6. Es decir, vamos a poder formar 6 muestras de tamaño 2 sin reposición y sin orden de estos 4 elementos. ¿Cuáles van a ser estas muestras? Yo generalmente no es necesario hacer esto, pero lo voy a hacer para que quede eh, lo más claro posible. No importa si este video dura harto, porque me interesa que se entienda. Todas las muestras sin reposición y sin orden que vamos a formar va a ser la 1,2, la 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, aquí me voy a acomodar, 2,4 y 3,4. Aquí tenemos las 6 muestras posibles que podemos sacarle de tamaño 2 sin reposición y sin orden. Si nosotros le sacamos el promedio a cada una de estas muestras, vamos a anotar aquí una X barrita que va a representar el promedio, vamos a sacarlo de manera normal. 1 más 2, 3, dividido en 2, 1,5. Entre 1 y 3 el promedio es 2. Entre 1 y 4 el promedio es 2,5. Entre 2 y 3 el promedio es 2,5. Entre 2 y 4 el promedio es 3. Y entre 3 y 4 el promedio es 3,5. Y ahora lo que yo voy a hacer va a ser sacarle el promedio a todos los promedios. Lo que se llama sacarle el promedio a las medias muestrales. Es decir, yo voy a sumar, lo vamos a sacar acá. El promedio de las medias muestrales, voy a ponerle X barrita, barrita, así como el promedio del promedio. Vamos a sumar 1,5 más 2, más 2, más 2, más 2,5, más 2,5, más 3, más 3,5. La suma de todo esto, vamos a sumar 0,5 con 0,5, es decir, 1,5 más 2,5, 4, más 2, 6, más 3, 9, y 2,5 más 3,5 es 6, 6 más 9, la suma es 15, y esto lo divido por el total de elementos, que son 6, y el promedio va a ser 15 dividido en 6. Si simplificamos esto, nos va a dar, simplifico por 3, nos va a dar 5 dividido en 2. Yapis. ¿Y qué pasa? Ese va a ser el promedio de mis muestras. ¿Y qué pasa si yo, en vez de tener muestras, le sacaba el promedio
a solamente la población, a toda la población que yo tenía. Es decir, voy a sacar el promedio entre 1, 2, 3 y 4. Voy a poner acá prom, para que se entienda. Entre 1, 2, 3 y 4. Si yo lo saco me va a dar 1 más 2 más 3 más 4 dividido en 4. Y esto es igual a 10 partido en 4. Y si simplifico, chanán, la magia es que es 5 medios igual que el promedio anterior. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar de esto? Es que si nosotros tenemos todas las muestras posibles, ya sea con reposición, sin reposición, con orden o sin orden, pero lo importante es que sean todas las muestras posibles y sin que hayan errores en el muestreo, es decir, que el 1,2 en este caso no me salga 2 veces, me salga solamente una vez ese valor, y le sacamos el promedio a todos estos promedios muestrales. Recuerden, primero le sacamos el promedio a la muestra y después le sacamos el promedio a todos estos promedios, va a coincidir con el promedio poblacional. Mi población eran estos 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, y el promedio de los promedios muestrales va a coincidir con el promedio de la población. Sabiendo eso, ya prácticamente tienen hecho este ejercicio. Ahora denme tiempo para borrar todo eso. Después de borrar todo eso, ya podemos hacer el ejercicio casi muy rápido. Primero nos dicen, si de esta población se pueden extraer en total 6 muestras de tamaño 2, sin reemplazo y sin orden, entonces n igual 4. Como les dije, cuando no teníamos reemplazo o reposición, que es lo mismo, y sin orden, estamos hablando de una combinación donde no sabemos el total de los elementos, pero sabemos que si es de tamaño 2, deberían haber 6 muestras en total. Y ahora, mágicamente, el ejemplo que les puse, si se acuerdan, era un total de 4 elementos en la población y nos dio 6 efectivamente. Pero fue una coincidencia, así que lo vamos a sacar igual. ¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que n factorial, que es lo que yo no sé, dividido en n menos 2 factorial, por 2 factorial, tiene que ser igual a 6. Es decir, estamos buscando la combinatoria que haga que el total sea 6. Si resolvemos esto, nosotros el n factorial lo podemos escribir como n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Es una propiedad de los factoriales que podemos ir descomponiendo. ¿Por qué hice eso? Porque ahora, como está dividido por n menos 2 factorial, podemos simplemente simplificar ese n menos 2 y queda una cosa sin factoriales. Factoriales feos al menos, porque igual nos queda el 2 factorial que es igual a 2. Resolviendo esto, lo vamos a resolver acá. El n por n menos 1 nos va a quedar n cuadrado menos n es igual, y el 2 factorial pasa multiplicando, es igual a 12. ¿Y qué nos va a decir esto? Que n cuadrado menos n menos 12 es igual a 0, y por lo tanto n va a ser igual a 4 o menos 3. Eso como no es el sentido del ejercicio resolver una ecuación cuadrática, eso lo pueden comprobar ustedes. Entonces, como estamos hablando de factoriales, por ejemplo un n factorial, la solución menos 3, que sí satisface eso, pero en el sentido del ejercicio no nos sirve porque no están definidos los factoriales negativos. Por lo tanto, solamente nos quedamos con el n igual 4, que es justamente lo que nos dice el ejercicio. Así que la 1 sí es correcta. Y ahora viene la información que les dije delante. ¿Qué dice el enunciado 2? Desde la población se extraen todas las muestras posibles. Ese es el dato clave. Todas las muestras posibles. Ahí no quería tacharlo, quería encerrarlo. Sin orden y sin reposición de tamaño 3. Y a cada una de ellas se le calcula su promedio. Lo que hicimos delante. Si el promedio de todos estos promedios es S, es decir, la media de todos los promedios es S, vamos a poner la media de las medias de las muestras. Vamos a ponerle mu, que es muestras, es igual a S. Nosotros dijimos que el promedio de todas las muestras iba a coincidir con el promedio de la población. Por lo tanto, el promedio de los n datos de la población efectivamente también es S. Si se fijan, sabiendo lo anterior, estas cosas salen súper rápido. Y viendo estas palabras claves, porque, por ejemplo, aquí también lo dice. En el punto 3 dice, desde la población se extraen todas las muestras posibles con reemplazo. Aquí ya a esta altura ya de lo mismo si es con reemplazo o sin reemplazo, porque son cosas teóricas. De tamaño 4, y a cada una de ellas se le calcula su promedio, lo mismo que antes, la media muestral, y nos dice que es igual a P. Entonces el promedio de todas las medias es igual a P.
Ahora, desde la población se extraen todas las muestras posibles, sin reemplazo, de tamaño 6, y a cada una de ellas se le calcula su promedio, siendo el promedio de todos estos elementos igual a t. Y como dijimos que da lo mismo el tamaño de la cantidad de muestras, sino lo que importa es que sean todas las muestras posibles, ambas deberían coincidir con el promedio poblacional. Entonces, si el promedio poblacional es, no sé, pues 3, entonces el promedio de todas las muestras de tamaño 4 y el promedio de todas las muestras de tamaño 6 también tienen que ser igual a 3. Por lo tanto, si una es P y la otra es T, se tiene que cumplir que P es igual a T porque cumple de que todas son todas las muestras posibles que se pueden sacar. Sean con reposición, sean sin reposición, sean del tamaño que sea, tienen que ser todas las posibles. Y por lo tanto, tenemos estas tres cosas que se cumplen y viene siendo la alternativa E. Es un video en que hablé mucho, pero espero se haya entendido todo. Tienen que entender bien ese concepto de las muestras, que es súper importante y es un concepto súper bonito. Así que cualquier duda la dejan en los comentarios y nos vemos. Chau.